Tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros en esta mañana al Pastor Ramón. Pastor Ramón Castro es una persona que ustedes conocen. Ya yo no debiera estar presentándolo porque él es prácticamente de aquí. Ha venido tantas veces a compartir la palabra de Dios con nosotros. Tenemos una relación tan cercana de hermandad, de ministerial, de amistad, que lo consideramos que él es de aquí del patio, como decimos popularmente. Así que preparemos nuestros corazones, porque Dios nos va a hablar a través de él. Vamos a recordar esa mujer de Tiatira que vemos en Hechos capítulo 16, que dice que Dios la puso a ella a estar atenta. Y la palabra le fue de tanto provecho, porque ella estuvo atenta para discernir, para recibir el mensaje, para aplicarlo a su vida, tanto que ese día ella se convirtió al Señor. Y más adelante fue bautizada. Así que, Pastor Castro, venga por aquí, por favor, y díganos todo lo que Dios ha puesto en su corazón para compartir con nosotros. El Pastor Ramón va a estar esta tarde también. Esto es un contrato de día completo. Así que mañana y tarde lo tendremos por aquí. Él pastorea la iglesia bautista cristiana en La Romana desde hace muchos años. Y aquí está su esposa Ludy. Hermana, póngase de pie también, por favor. Su esposa Ludy, que es una persona a quien amamos mucho en el Señor. Así que al final denle su abrazo en el Señor y manifiéstele todo el afecto que convertidos a Cristo tiene para ellos. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Buenos días, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Como dice mi amado amigo, hermano, consiervo, canchanchan y todo, el pastor Luis Valdera, tenemos ya unos buenos años de conocernos y de tratarnos con esta amada iglesia. Ustedes han sido bálsamo en Galaad para nuestra vida y ministerio, y han sido la mano de Dios para bendecirnos con sus oraciones, y en ocasiones muy puntuales a causa de la salud de mi esposa también, con ofrendas de amor que nos ha ayudado, la cual agradecemos al Señor porque los ha usado a ustedes para mostrarnos su amor y su bondad, su misericordia. Esta mañana, como ustedes tienen a los lados, ¿verdad?, vamos a predicar un sermón titulado La paternidad responsable de Dios. Es una serie que estamos predicando en nuestra iglesia allá en La Romana, y queremos compartir con ustedes varios aspectos de esta gloriosa y bendita verdad. Si ustedes vienen conmigo, tengan la amabilidad en sus Biblias a Hebreos capítulo 12. Una vez más, tengan la amabilidad, pónganse sobre sus pies. Yo les voy a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 11. Ustedes me siguen con sus vistas y oídos. Esperamos que si hay amigos que nos visitan, amigas que nos visitan en esta mañana, sus corazones se han despertado a Cristo, a la verdad, al Evangelio, como bien dijera el pastor Luis. El Señor atrapando sus corazones por medio de convicciones y trayéndolo en un acto de arrepentimiento y fe. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 1 de la siguiente manera y de la manera siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Venimos ante ti, buen Señor. Una cantidad de emociones convergen en nuestros corazones, alma, mente y entraña en este momento, desde temor reverente hasta gratitud, desde esperanza hasta gozo, desde fe hasta certeza, desde esperanza hasta convicción. En esta mañana nos sentimos desprovistos por nosotros mismos de capacidad para poder transmitir con toda la sencillez, verdad, celo y certidumbre este mensaje de verdad, y por eso imploramos al cielo, a ti, Padre nuestro, Padre bendito, Abba, Papacito, Padre nuestro, que estás en los cielos. Oramos que haya hijos e hijas con corazones abiertos, dispuestos, prestos, listos para escuchar tu verdad, y que cada uno y una de manera muy sencilla, gozosa y en fe, y en una actitud de aprender de ti, de aprender de tu verdad, en esta mañana seamos llamados por el Espíritu, instruidos, exhortados, confrontados, animados, retados, sanados, levantados, en fin, llamado a la transformación que cada creyente verdadero debe recibir por el poder del Espíritu y la eficacia de las Escrituras. Y amigos que nos visitan, que hoy sea el día aceptable, que hoy sea el día de salvación para aquellos que están sin esperanza y sin luz, y aquellos que como criatura tuya no han alcanzado tu paternidad. Habla, Padre, tus hijos oyen. En el nombre de Jesús oramos. Muy amable, gracias. Pueden retomar sus asientos. La paternidad responsable de Dios. Miren, esta doctrina de la paternidad responsable de Dios no está desplegada en el Antiguo Testamento. Quizá unas 15 veces en el Antiguo Testamento la Biblia hace referencia a Dios como un padre, refiriéndose a su relación fraternal con la nación de Israel. Sin embargo, es la pluma Juanina y Paulina y Cristo quienes desarrollan en el Nuevo Testamento esta gloriosa verdad. En el Antiguo Testamento Dios es presentado como creador, Señor, juez, legislador, como sustentador, como guiador, pero la paternidad de Dios es una doctrina que comienzan los labios de Cristo a pronunciar en aquel momento específico cuando los discípulos le solicitan que los enseñe a orar. Y Él, de una manera muy sorprendente, al darle 3 advertencias de 3 pecados que debemos cuidarnos al orar, de no caer en la hipocresía, al orar, al ofrendar o al ayunar, Él le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Me imagino ver los discípulos sorprendidos cuando Cristo, dándole una oración modelo, alude a Dios como Padre. Y es quizás, o sin quizás, como la forma más humana en que Dios se declara en una relación fraternal con el hombre. Porque juez, bueno, es un humano, pero está distante. Yo soy el juzgado, el que está siendo juzgado. Él es quien me juzga. Creador, bien, subsistimos por Él, vivimos a la existencia por Él, pero de todas maneras se ve al Creador entronado en gloria y a las criaturas allá debajo. Y cualquiera de
estas gloriosas verdades con que Dios es presentado en su relación con el hombre y con el cristiano son buenas, son hermosas, son gloriosas, son benditas. Podemos bendecir al cielo por ellas, pero esta doctrina de la paternidad de Dios es sencillamente para mí sin igual. Es la que más hace a Dios más cercano, es la que hace a Dios más tierno, más sensible, más humano. Y aquí, en el libro de Hebreos, nosotros encontramos que al final del libro, el Señor, el Espíritu Santo, llama a Dios Padre y les recuerda en el versículo 5 a los destinatarios de esta epístola, de esta carta: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y aquí yo quiero, así de pasada, hablar un poquito de la falsa doctrina de la paternidad universal de Dios. A lo mejor cuando usted era chiquito o chiquita, la llevaron a hacer primera comunión, confirmación, bautismo, y a usted le enseñaron que todos los humanos seres somos hijos de Dios de manera isofacta, ya, por el hecho de venir a la existencia, que todos los seres humanos tenemos a Dios por Padre. Y esa es una terrible mentira, una gran herejía, un total engaño que ha envuelto a muchas personas que por desconocer la Sagrada Escritura han pasado a la eternidad sin haber dado el paso de arrepentimiento y fe que lo coloca filialmente en la familia de Dios, y han ido cobijados a la eternidad bajo el manto negro, oscuro, tétrico y mentiroso de que todos somos hijos de Dios, de la paternidad universal de Dios. Dios no es el Padre de todos los seres humanos, Dios es el creador de todos los seres humanos, y tenemos que hacer diferencia en Dios como el creador de todo y Dios como el Padre de algunos. Esa doctrina de que el bautismo quita el pecado original y que tú me lo entregaste moro y yo te lo devuelvo cristiano, esa doctrina de que por tú practicar algún tipo de liturgia, de por tú hacer algunas cosas como tomar la hostia, la Santa Cena, ser miembro de iglesia de convertidos a Cristo, de Iglesia Bautista la Romana, hacen un cambio y te colocan filialmente como hijo de Dios, es totalmente errónea, antibíblica, es una herejía de las peores que ha mandado mucha gente a las llamas mismas del infierno. No hay tal cosa en la Biblia como que todos los seres humanos somos, por el hecho de tener nuestro origen en Dios, de ser creado por Él, somos ya hijos de Él. La Biblia es clara, no deja lugar a duda cuando dice que todo humano ser, cuando nacemos muerto espiritualmente, distanciado de Dios, y que nacemos con Dios estando con nosotros en una condición de juez, destituidos de la gloria de Dios, en pecado. Pablo dice en Efesios capítulo 4 que nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No había conexión, no hay un contacto, por así decirlo. Dios en su santidad se retira, como dice Génesis capítulo 3, versículo 23-24. En el Edén dice el verso 23, y sacó Jehová Dios al hombre revuelto. Y el 24 dice, y los echó Dios, dando Dios a entender de una manera clara, precisa, directa, sin lugar a duda, que la comunión y relación con el hombre se había perdido, y que esto ponía al hombre distante de Dios, condenado, no fuera del alcance de la gracia, la misericordia, el amor, la benignidad, la sensibilidad, la longanimidad de Dios. Pero un hecho cierto, la Biblia lo marca desde la primera letra de Génesis hasta la última del Apocalipsis: el hombre en su condición de pecado no tiene comunión ni relación con Dios. Dios es un juez que se quiere convertir en Padre. En Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 no da lugar a duda, los remancha para que no quede ninguna, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú necesitas, mediante el proceso del nuevo nacimiento, del mismo modo
una analogía perfecta, un símil maravilloso. Del mismo modo que el Espíritu Santo vino sobre María, la cubrió con su sombra y nació un santo ser que es el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Así, del mismo modo, tú escuchando la palabra de Dios, que es como el esperma de Dios, viene el Espíritu Santo sobre tu alma, te persuade, te convence, te constriñe al arrepentimiento, entra en tu ser, te da dos cosas de Dios: vida de Dios y la naturaleza de Dios. En ese momento Dios te engendró y pasaste de una criatura de Dios pecadora, perdida, distante, a un hijo de Dios que ya nadie cambiará para siempre jamás. La Biblia es clara, no deja lugar a duda en cuanto a la necesidad. Cristo se lo dijo a Nicodemo con palabras sencillas: si quieres ver y quieres entrar al reino de Dios, te es necesario nacer. La palabra nuevo ahí significa de arriba, dando a entender que en la regeneración, en la impartición de la vida de Dios, en el nuevo nacimiento, Dios es el ente pasivo, el ente activo, nosotros somos el ente pasivo. ¿Qué pasó contigo el día que tú naciste? ¿Qué aportaste tú? ¿Tú hiciste un esfuerzo para salir del mundo intrauterino al mundo extra o fuera uterino? No, del útero tú no hiciste nada. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué aportaste para que tu tipificación sanguínea sea la que sea, para que tengas el color de tu piel, para que tengas el apellido? Tú no hiciste nada. Tus padres, mediante un proceso de relación sexual, te engendraron y concibieron, y Dios te trajo a la vida física. Del mismo modo, espiritualmente hablando, tú necesitas nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de arriba. Y esta es una operación que de manera milagrosa, gloriosa, bendita y extraordinaria, Dios opera en el corazón de un pecador, el día, la hora, en el momento, en el instante, en el segundo, en la ocasión que éste oye el Evangelio, oye la palabra de Dios, y mientras alguien le testifica al oído externo, el Espíritu Santo le testifica al oído interno, es convencido. Y cuando él es convencido de pecado, de justicia y de juicio, es traído en un paso de arrepentimiento y fe. Y en ese momento, allá en la Junta Central Electoral del Cielo, en el Estado Civil, se levanta un acta diciendo que un día como hoy, a las 11 de la mañana, un pecador vino de mortandad eterna a la vida eterna, y el sello de Dios viene para ti, que es el Espíritu Santo, y desde ese momento tú tienes dos cosas de Dios: la naturaleza divina y la vida eterna. Ahora, como estamos hablando de la paternidad de Dios en el contexto de Hebreos capítulo 12, déjenme hablarle un poquito de este pasaje. Tengo mucho contenido mezclado, porque esto es una serie de sermón un poco extensa que hemos estado dando, y yo quiero recordar algo importante en este pasaje. Mire, en Hebreos, la epístola de los Hebreos, su contexto histórico tiene dos razones fundamentales por las que esta carta se escribió, si se pudiera resumir en uno. Estos son cristianos judíos que por causa de su fe están sufriendo una gran persecución. Están padeciendo, muchos de ellos están perdiendo familiares, vidas, bienes, a lo mejor su contexto laboral, y muchos de ellos están tomando dos actitudes frente a las aflicciones y la prueba que el Señor estaba permitiendo. Algunos de ellos habían pensado en volverse al judaísmo, en volverse a la ley, para así evitar padecer como cristianos. Lo que hace el escritor de Hebreo es que él le comienza a enseñar lo inútil, lo sin sentido, lo errado, lo loco que es dejar el cristianismo para volverse a la ley, huyendo así, buscando en la ley un escape, un refugio del sufrimiento. Y lo que hace el escritor, que comienza a comparar a Cristo con todo lo que era el sistema de la ley. Lo compara con los ángeles, Cristo es superior. Lo compara con Aarón, Cristo es superior. Lo compara con la ley, Cristo es superior. Lo compara con los sacrificios de los animales, Cristo es superior. Lo compara con el tabernáculo, Cristo es superior. Y si tú tienes lo mejor, ¿por qué tienes que volverte a lo bueno? Es el argumento. Yo no entiendo cómo alguien, teniendo lo perfecto, lo superior, lo mejor, lo excelente, lo hiper, lo supra, lo sumo, va a volverse a los débiles rudimentos de la ley.
Entonces, ¿cómo combate esa actitud de irse a esconder, no hacia una herejía, porque la ley no era herejía, pero sí hacia algo que está haciendo que la gracia revelada sea tenida en poco? Y lo que él hace es mostrar que Cristo es superior, y por eso la palabra mejor hace tanto énfasis en el libro de Hebreos. Otra actitud que estaban tomando otros no era volverse al judaísmo ni a la ley, era, ¿sabe qué? Dejar la fe. Dejar la fe. Que es lo que mucha gente hace cuando el sufrimiento hace así y toca su puerta. Y por eso un texto como Hebreos capítulo 10, versículo 39, ¿qué dice ese texto? Mírenlo conmigo. Hebreos 10, 39. Un poquito atrás, por favor. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y lo que hace el escritor es cargar, henchir, llenar por todo lado su epístola de varias cosas: exhortaciones, amonestaciones y advertencias. Él carga, por así decirlo. De hecho, aquí este pasaje es muy rico, es inmensamente rico. En este pasaje realmente nosotros podemos encontrar, mis hermanos, yo lo he distribuido de la siguiente manera. Me refiero a Hebreos capítulo 12, una definición de lo que es la disciplina divina, espiritual. Vemos que Dios en Hebreos 12 del 1 al 4 nos da un modelo de hijo. ¿Saben, padres? La mejor forma de instruir a nuestros hijos, ¿sabe qué? Modelándole lo que nosotros le pedimos que hagan. Ese es el método más eficiente para enseñar a un niño. ¿Usted me escuchó lo que le estoy diciendo? Las instrucciones, buenas. Las exhortaciones, tremendas. Las advertencias, excelente. Pero la forma que una mentecita humana puede percibir más perfectamente, más enteramente, más cabalmente y más eficazmente una verdad, no es tanto la transmisión verbal de la verdad, cosa que es buena. Ahora, enséñale a un hijo a decir la verdad y modélale la verdad. Que ahí no es solamente la información, la convicción se va a apoderar de su corazón. Cuando él ve a papi ser íntegro en sus cosas, cómo maneja su trabajo, cómo se maneja con ellos, cómo honra su palabra, ese modelar la verdad es la forma más eficiente de transmitirla de manera eficaz. Y por eso Hebreos capítulo 12 presenta a testigos en el capítulo 11, no a fans, no a personas. Usted ve, cuando usted va a un estadio de lo que fuere, usted es un fanático. Usted simpatiza por alguien. Hebreos capítulo 11 nos va a mostrar en una analogía y una tipología y simbología extraordinaria que la vida cristiana es como una carrera de campo y pista. Pero la gente que acudió a ver los corredores no son gente que no sabe de eso en la práctica, son gente que ya corrieron por la fe y que pueden ser no fanáticos, sino testigos, que le pueden decir a usted hoy: mira, tú tienes un problema porque tú estás triste porque no hay hijos, porque eres estéril. Aquí hay una mujer que corrió la vida cristiana, que se llama Sara, con un hombre llamado Abraham, que él puede levantar su diestra y dice: yo soy testigo de que Dios puede hacer que alguien que tenga un vientre infructífero para un hijo. Tú tienes problemas familiares, ahí hay un testigo que se llama José, que levanta su diestra y dice: mis hermanos me vendieron y yo soy testigo que la fe en Dios y correr con él, mirándole a él, siendo fiel, funciona. Hay testigos para lo que tú quieras aquí, hay de sobra, no fanáticos. No, bien, como decimos los fanáticos: si hubiera sido yo, hago esto, métete. Como dijo alguien: ¿usted cree que es fácil guayar la yuca? Súbase aquí, guaye la venga para que usted vea. Vean, entonces, ahí Cristo es presentado como el modelo, pero lo más hermoso es que Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por quién se produce la fe? ¿Quién es el objeto de la fe y que da fe? ¿Con quién surge la fe? Con Él. Pero ¿sabe con quién se consume la fe? ¿Sabe quién llevó a la fe a su máxima expresión? ¿Sabe quién hizo de la fe el medio por excelencia para amar y obedecer a Dios? Cristo.
Él es el origen, Él es el alfa de la fe. Con Él comienza, pero Él es el omega. Con Él se lleva una expresión de perfección sin igual, sin par y maravillosa. Y aquí el Padre nos está presentando a nuestro hermano mayor, que es Cristo. Por eso Hebreo 1 dice, yo y los hijos que Dios me dio, el hermano mayor, vamos a llamarlo así, y Cristo es nuestro modelo. Pero aquí nosotros podemos ver también, mis hermanos y amigos, que nosotros podemos ver actitudes incorrectas que nosotros tomamos cuando Dios nos corrige. Hebreos 12:5. ¿Qué dice Hebreos 12:5? Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esas dos actitudes, con eso yo voy a concluir el sermón esta mañana, analizando cuáles son las dos actitudes más frecuentes que nosotros los cristianos, malas actitudes, tomamos cuando estamos siendo disciplinados por el Señor. Aquí nosotros podemos ver los medios de la disciplina en el versículo 5 y 6, que son exhortación, reprensión y azotes. Sí, Dios nos azota. Aquí nosotros podemos ver la causa de la disciplina, es que Él nos ama y nos ha adoptado como sus hijos. Y por ese hecho, entonces el Señor nos disciplina. Podemos ver el fruto de la disciplina, que es santidad, paz y justicia, en el versículo 11. Podemos ver los propósitos de la disciplina, que es que participemos de su santidad. Podemos ver en el pasaje también 4 actitudes incorrectas o 4 consecuencias de nosotros no soportar la disciplina. Por eso el versículo 7 comienza, si soportáis la disciplina, Dios os trata conmigo. Las 4 consecuencias directas de no soportar la disciplina son, número 1, nos volvemos, según Hebreos 12:12, paralíticos espirituales, manos caídas, rodillas paralizadas. Número 2, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Número 3, raíz de amargura. Y número 4, tenemos un corazón fornicario y realmente llegamos a ser profanos como fue Saúl. Si nosotros hiciéramos esta mañana un paralelo en cómo somos nosotros como padres, cómo es Dios, de verdad que la distancia es grande, pero lo tenemos a Él como modelo. Así es que, mis amados hermanos y amigos, ¿a qué me quiero referir en este sermón cuando yo hablo de la disciplina de Dios o la disciplina espiritual? Pudiéramos definir la disciplina espiritual de la siguiente manera: es el proceso de transformación espiritual que Dios, movido por su amor, lleva a cabo en la vida de sus hijos para perfeccionarlos en santidad por medio de su palabra y circunstancias que su divina providencia permite en nuestras vidas. Repito, cuando hablamos de que Dios en una paternidad responsable disciplina, azota a todo el que recibe por hijo, nos referimos a ese proceso que inicia con la regeneración y va a terminar con la glorificación, pasando por santificación, regeneración, perdón, justificación, adopción, por todo lo que usted quiere. Es ese proceso espiritual de transformación que Dios, ¿verdad?, movido por su amor, porque lleva a cabo en la vida de sus hijos. A los incrédulos Dios no los disciplina, porque dice aquí que los bastardos no nos metemos, Dios no se mete con ellos. Dios, movido por su amor, lleva a cabo en la vida de sus hijos para perfeccionarlo en santidad, para que participemos de su santidad por medio de su palabra y una serie de circunstancias que la divina providencia trae a nuestras vidas cada día para Dios llevarlo a cabo. Así es que, en base a esa definición, podemos colegir o concluir lo siguiente: no hay nada, absolutamente nada, definitivamente nada, que no esté ocurriendo en tu vida. Las cosas que Dios no ha permitido que ocurran y las que Dios esté permitiendo que no sean parte de su disciplina paternal. Desde los éxitos hasta los fracasos. Óigame bien, pues nosotros cuando pensamos en disciplina, pensamos en castigo. 4 imágenes mentales pueden venir a nuestro cerebro cuando pensamos en disciplina. Una mamá o un papá
dando una sotaína, una pela, un maestro poniendo mucha tarea a un muchacho que se porta mal, un militar superior dando órdenes muy enérgicas y muy fuertes, o un entrenador con un atleta sometiéndole a una rutina de ejercicio para tratar de explotarlo físicamente para hacer de él un mejor competidor. En este capítulo Dios borra, por así decirlo, esa mentalidad de que me porté mal y Dios me está castigando. Me porté mal y Dios se está vengando. Me porté mal, yo me porto bien, Dios me bendice. Yo me porto mal, Dios me castiga. No, la disciplina de Dios no necesariamente Él permite situaciones difíciles, adversas, de sufrimiento en nuestra vida, porque esté corrigiendo un pecado. De hecho, los dos ejemplos que tenemos en el capítulo desmontan esa idea. Número uno, compara la vida cristiana con un corredor de campo y pista. Cuando un entrenador somete a una rutina de ejercicio demandante, exigente, constante, tenaz a un muchacho, ¿es que le quiere quitar algo malo? No, es que le quiere poner algo bueno. Es que le quiere poner virtud, no necesariamente quiere restar maldad. Y segundo, el ejemplo por excelencia, se nos pone a Cristo como uno que mirando a la meta, por el gozo puesto delante de Él, sufrió hasta el final. ¿El Padre disciplinó a Cristo el Hijo? Sí. ¿Porque Cristo tuviera pecado? Absolutamente no. Por eso está un texto como Hebreos 5:8 en esa carta. ¿Qué dice Hebreos 5:8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A Cristo no había que quitarle nada. Podríamos decir, pastor, tampoco ponerle, porque Él era perfectísimo. Sí, pero Cristo en su condición de humano. Yo tengo un sermón que prediqué hace muchos años que se titula El extraño bisturí de Dios. Y en ese sermón, de modo simbólico, yo tomo que el cielo es un hospital y que ángeles, arcángeles, serafines y querubines son los paramédicos y que Dios es el cirujano cardiovascular. Y un buen día se abre la clínica del cielo y le preguntan los paramédicos a Dios, ¿y a quién le vamos a operar hoy? Y Él dice, la 3J. ¿A quién? A José, a Job y a Jesús. Y a Jesús. Gabriel, temblando, le dice al Padre, ¿qué le vamos a operar a él? Su corazón es perfecto. Entiendo que lo hagas con Job, entiendo que lo hagas con José, pero ¿a él qué? Voy a hacer de él, que es Dios perfecto, hombre perfecto, le voy a dar un corazón sensible a la debilidad humana para que Él sea un fiel sumo sacerdote que, habiendo experimentado todas las aflicciones y los pecados, pero sin pecar, sea sensible y misericordioso a las debilidades humanas. Eso es lo que Cristo puede aprender, porque ¿qué puede aprender alguien que se lo sabe todo? En su condición de humano, por así decirlo, dice Isaías 53, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento y por lo que padeció, aprendió, conoció la obediencia. Dios con las aflicciones le hizo ver al mundo que permitió en su Hijo que realmente cuando Dios permite dolores, tristezas, sufrimientos, no es porque Dios se está vengando o porque quiere de una manera dolorosa enseñarnos a corregirnos o la santidad. En todas esas aflicciones es el amor sensible de un padre que nos ha dotado, que las entrañas se le conmueven cuando tiene que disciplinarnos, porque Dios se compadece, se duele del castigo, pero eso no detiene su mano, eso no lo hace temblar como nosotros. Padres, dejen su ñoñería con sus hijos. Abuelos, no. Si hablo de eso, ahí voy a osar entrar donde los ángeles tiemblan. Me va a pasar como algunos entrenadores en el mundo árabe que dicen, miren, estén muy atentos, porque esa enseñanza que le doy este ejemplo, nunca más lo voy a hacer. Cuando se van a explotar una dinamita, si yo me pongo a entrar en el abuelismo, es casi seguro que yo salga
aniquilado. Miren, a Dios no le tiembla la mano para hacer que un hijo de Él sufra. Es más, forjar la santidad, forjar la piedad, poner el carácter de Cristo, un hombre con tanto vicio como yo, con tantas debilidades, que amo lo malo y aborrezco lo bueno, hacer que el carácter de Cristo, que está descrito en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, de ese fruto del Espíritu, hacer que alguien como yo sea una gente de amor, de fe, de paciencia, de benignidad, bondad, mansedumbre, eso es casi imposible. Esa producción, esa transformación a su imagen, Dios como un padre responsable le está diciendo a la gente de Hebreo, ustedes están sufriendo, pero Dios no se ha olvidado. Esto es un entrenador que está trayendo una serie de disciplinas a la vida de su entrenado para hacer de él un muchísimo mejor atleta. Y Dios está diciendo, yo quiero reproducir la imagen de Cristo en ti, y todo lo que yo permito, desde los pequeños y grandes sufrimientos, es tan solo ese proceso de transformación espiritual en que yo te estoy llevando al máximo, y nos pone a Cristo como modelo. Él le dice, mire, ustedes no han combatido contra el pecado luchando hasta la sangre. Una de nuestras grandes falencias o carencias es que nosotros no vemos las circunstancias que Dios trae a nuestra vida, con nuestros nietos, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestro matrimonio, con nuestro jefe, con nuestro subalterno, con nuestros vecinos, con nuestros primos, con nuestro allegado. En cualquier ambiente de la vida, no estamos viendo al alfarero detrás de ellos. Dios te puede tratar como alfarero o como herrero. Eso depende de qué material tú seas. Pero cuando Él es herrero, no es menos bondadoso, amante y paterno que cuando es alfarero. Aunque el barro es más dúctil, es más dócil, es más transformable, no hay menos bondad de Dios actuando como alfarero que Dios actuando como herrero. Lo que pasa es que Dios es proporcional. Él ni se atrasa ni se adelanta. Nunca te deja en el horno, bajo el calor, el fragor, ahí, de la tenaza, el que tú estás siendo quemado. Nunca, aún tengas un esposo que es insensible, que es infiel, o tengas una esposa que es una gallina cacareando todo el tiempo en la casa, o tengas un hijo rebelde, o tenga un muchacho en lo que lo tenga, la mano amorosa, paterna, fraterna, bendita, compasiva, misericordiosa de Dios nunca se han alejado. Han estado ahí mordiendo tu carácter hasta llevarte de un pecador en debilidad a un cristiano en santidad. Así es que cuando decimos que la disciplina de Dios, la disciplina espiritual, es el proceso de transformación espiritual que Dios, movido por su amor, lleva a cabo en la vida de sus hijos para perfeccionarlos en santidad, y que lo hace a través de su palabra y de todas las circunstancias que Él permite, guiado por su divina providencia. Déjeme concluir con dos cosas. Vamos a ver las dos actitudes incorrectas que la mayoría de los cristianos tendemos a asumir cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Yo lamento, el pastor Luis, cuando nos invitó, dijo, vamos a predicar esta noche, vamos a seguir el tema, pero hay mucha más información que usted no la va a tener. Usted tiene la Biblia, tiene el Espíritu Santo, y si usted quiere, por esta misma emisora, por este mismo canal, y a esta misma hora, usted después se conecta. Mire, hablemos un poquito de esas dos actitudes más frecuentemente que nosotros asumimos cuando Dios nos está disciplinando. Mire conmigo Hebreo 12:5, por favor. Yo me imagino que esta agua es mía, ¿verdad? Dice Hebreo 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Las dos actitudes incorrectas que nosotros tomamos bajo la vara amorosa de Dios es menospreciar la disciplina. Si nosotros fuésemos a buscar la palabra menosprecio, aquí en nuestro idioma, en español, es una palabra compuesta que significa menos y precio. Infravalorar, ponerle un precio por debajo de lo que algo tiene. Que yo cuando taso, cuando estimo, cuando valoro algo o a alguien, no lo valoro en su justa medida y razón. No le doy el valor, la importancia ni la trascendencia que algo tiene. Y esa es una de las actitudes más frecuentes que nosotros tenemos en los cristianos cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Sin embargo, esta palabra, en el original, lo que significa es tener en poco. La idea que está subyacente es pensar en pequeño acerca de. La idea que está es considerar, valorar o estimar poco. Y la idea es que yo, cuando miro algo, pondero algo, juzgo algo, estimo algo, digo, no, eso no trasciende, eso no tiene importancia. ¿Cómo es que los cristianos menospreciamos, pensamos en poco acerca de la disciplina del Señor? Cuando Dios está trayendo una bendición, lo que aparentemente es una bendición o una aflicción en nuestras vidas, en vez de nosotros reflexionar, recapacitar y preguntar, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tú quieres cambiar? ¿Qué quieres transformar? En vez de nosotros tomar una actitud alerta, sumisa, dependiente, humilde, proactiva, nosotros comenzamos a vadear, a salirnos por los lados, porque de hecho esta palabra también significa, mis hermanos y amigos, esquivar algo. Dios te está hablando de algo en tu vida con lo que está permitiendo con tu esposo y tú estás diciendo, ¿y cuándo se me va a quitar esta aflicción? ¿Y qué es lo que pasa? Y nosotros, cada vez que Dios está permitiendo eso, sabia, amante, compasiva y misericordiosamente, lo que nosotros decimos, Señor, quítame esta aflicción, Señor, cambia a mi esposo, te está cambiando a ti, Señor, cambia a mi esposa, te está cambiando a ti. El asunto es contigo, no es con el hijo del vecino. Dios no tiene hijos bastardos. Y al que Dios toma por hijo, al que Dios acepta, al que Dios adopta, al que Dios lo trae, Dios movió el universo para que tú seas un hijo de Dios. ¿Y tú sabías eso? Dios movió el universo, todo el plan que Dios orquestó, desde el alfa mismo, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, era ese plan redentor en el cual tú quedarías para ser un hijo de Él. Y cuando Él tuvo que pagar el precio de la redención a precio de sangre preciosa, de sangre santa, cuando Él tuvo que dejar su trono, encarnarse, humanarse, humillarse, autovaciarse, Dios no escatimó nada de eso para que tú seas su hijo. Y Él va a escatimar una lágrima tuya para que tú no seas corregido. Mire mi dedito. No, usted se equivocó. Dios puede mandar a José a Egipto. Dios puede mandar a Pablo a Roma. No lo manda en primera clase. El transporte que Dios usa a veces es un burro. Pero créame, que cuando Él termina su obra, usted es 1,000,000 de veces mejor que si usted siguiera su propio camino. No menosprecie la disciplina del Señor. No la tengas en poco. No la considere como nada. Y cuando nosotros no tenemos la actitud, dime, Señor, que a mí, mire, ¿usted cree que el Señor quiere cambiar a su esposa, como dije, o a su hijo? Dios te quiere cambiar a ti. El asunto es contigo. ¿Y sabe por qué contigo? Porque te adoptó. ¿Sabe por qué contigo? Porque te ama. Dios no se frustra. Tú, muchacho, es más, haz lo que tú quieras. Al fin y al cabo, a ti que te va a ir mal. Dios no hace eso. Cuando nosotros vemos las 3 medios de la disciplina, que están en el versículo 5 y en el 6, son exhortación, reprensión y azotes. Dios pega el látigo. Siempre con su ternura, con su compasión, con su amor.
con su sensibilidad. Usted sabe lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Que como un padre se compadece de su hijo, así se compadece el Señor de los que le temen. Así es que, en vez de quejarte, en vez de rebelarte, en vez de sumirte en el temor y en la ansiedad, tranquiliza tu alma. Ve a tu Padre, siéntate con Él, ve con un corazón abierto, dispuesto, humilde, para recibir lo que venga de Él. Todo lo que venga de Él no es bueno, es buenísimo. Pero Él te quiere enseñar, Él nos quiere enseñar, Él nos quiere transformar y Él no va a escatimar nada. Así es que este menosprecio de la disciplina del Señor, nosotros encontramos en este mismo pasaje 3 menospreciadores. Nótelo. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo menospreció todos los sufrimientos que el Padre lo sometió porque Él miró en fe. Cristo te vio a ti hoy salvado por su sangre. Por eso que dice Isaías 53, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él te vio redimido por su sangre y todo eso bajo el látigo amoroso de Dios. Él cumplió. Cristo menospreció el oprobio, el sufrimiento. Ese es el primer menospreciador que encontramos en el texto. El segundo menospreciador somos nosotros. No menosprecien, el verso 5, la disciplina del Señor. El tercer menospreciador, mírenlo en 12:17 del texto. Porque ya sabéis que aún después, deseando, voy a leer desde el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cambie la palabra vender por menosprecio, y para que vea que no me estoy inventando nada, dice que este hombre, después que la quiso, la deseó en el verso 17, pero no tuvo oportunidad. Mire lo que dice Génesis 25:34. Génesis 25:34, el tercer menospreciador, encontramos aquí en el pasaje. Dice Génesis 25:34, dice: y cuando Esaú era de 40 años, no, estoy en el 26, perdón. Dice: entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, ¿cuál es la palabra? Menospreció. ¿Sabe lo que es la palabra menosprecio y lo que es ser un profano? Las cosas santas, las cosas que tienen que ver con Dios, tenerla en poco, infravalorarla, subestimarla, ponerla por debajo de. Hermano, Dios no está empeñado en mejorar tu condición económica y la gracia de Dios hace eso. Yo decía a los hermanos en esta serie de sermones, Dios no es un padre interesado en dejarle una gran herencia a sus hijos. Dios es un padre interesado en transformar el carácter de sus hijos para que se parezcan a Él. Y esa es la mejor de la herencia. Y mire que no va del cielo, pero el cielo es nada. Lo glorioso de esto no es ni siquiera que vamos a estar en un lugar donde no hay ya más lucha con el pecado, ya no hay más sacrificio sobre el altar, ya no hay más carne, ya no hay más mundo, ya no hay más Satanás, ya no hay naturaleza pecaminosa, ya no lo hay. No. Lo más glorioso de la salvación es que Dios nos hace su hijo, y al hacernos su hijo nos está transformando para que seamos tal cual Él es. Usted se va a 1 de Juan 3:1 y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Y en qué consiste su gran amor? En que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe lo que dice el versículo 2 de ese pasaje? El versículo dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que la grandeza de la paternidad de Dios y de la salvación no es que vamos a ser sacados del infierno y entrados en el cielo, sino que Dios en la creación nos hizo a su imagen y semejanza
en la adopción y en la salvación, Dios nos imparte su misma naturaleza. ¿Usted está escuchando? Y Dios, para llevar ese propósito a cabo, no escatimó nada. Por tanto, deja de menospreciar la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, que es la segunda actitud correcta con la cual termino. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El que menosprecia la disciplina se subleva, se revela, y yo no me merezco eso. ¿Y por qué a mí? Se enoja, se aparta, no valora, no estima, no tiene un alto precio y aprecio lo que Dios está haciendo en su vida, y eso le lleva a abortar el proceso de la disciplina de Dios. Hay otro niño que no se revela, no confronta, no se queja, no se aira, pero se desalienta, se desanima, se desinfla. De hecho, la palabra que aparece ahí es cuando un arco pierde su elástico, pierde la fortaleza, que cuando tú quieres tirar la flecha, queda ahí mismo. Un elástico que usted tiene, una falda, una ropa, ya se cae, perdió el vigor. Es exactamente lo contrario de lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:13, cuando él dice que debemos ceñir los lomos del entendimiento. Algo que está ceñido, ¿para qué que usted se pone esto? Es para ajustar. Es para que no se caigan los pantalones ni la falda. La idea que está envuelta, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, no pierdas el ánimo, la fortaleza. Y por eso te digo, Dios puede ser alfarero, Dios puede ser herrero, pero en ambas cosas Dios está mostrando su amor y siguiendo su mismo propósito: transformarte a su imagen. ¿Sabes qué? Ambas actitudes abortan el proceso de la disciplina divina. Nosotros preferimos pensar que aquel hijo que cuando nosotros lo enfrentamos, lo amonestamos o lo exhortamos, nunca nos dice que no, nunca se niega, nunca está contraargumentando, pensamos que es más obediente que el que abiertamente nos confronta o abiertamente muestra su disposición a no obedecer. Ambas actitudes abortan el proceso divino. Si tú eres un creyente que no eres sumiso, que no eres obediente, que te queja, que prefiere chismear, que prefiere tener una raíz de amargura y contagiar a otro en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu vecindario, en cualquier ambiente donde tú socialices, realmente los azotes vendrán. Pero si tú eres un creyente que cuando Dios amorosa, tierna y sabiamente te está llevando por un proceso de disciplina que requiere un poco de sufrimiento, no te revela, pero te desinflas, el proceso también se cayó. Hay algunos que realmente dejan de congregarse, dejan de orar. Esa es una forma de ser rebelde a lo que Dios está trabajando en tu vida. No responder correctamente, sea porque menosprecio o sea porque desmayo, ambos abortan el proceso disciplinario de Dios. Porque para correr la carrera que tenemos por delante, para seguir a la meta, para que esta metamorfosis y esta metanoia se produzca en ti, es un proceso que requiere sumisión, pero también resolución. Requiere no rebeldía, pero requiere constancia. Así que a lo mejor tú no eres la persona que se queja y dice varias cosas. Hay rebelde cooperativo, rebelde pasivo. Los que menosprecian, los que desmayan, son este tipo de rebeldes. Dime, mi hermano, ¿cuál es tu actitud frente a la disciplina de Dios en tu vida? Te voy a dar el secreto en ambos casos, es la fe en Dios. El darle crédito a la fidelidad de Dios, a la inmutabilidad de Dios, a la soberanía de Dios, a la bondad de Dios, al amor de Dios, a la compasión de Dios, a la misericordia de Dios, a la benignidad de Dios, a el carácter de Dios.
Eso es lo que te va a hacer ser sumiso ante su vara y ser firme ante su aflicción. En una no la menospreciarás, en otra no desmayarás. Es necesario mantener, corregir ambas actitudes. Si el proceso de transformación, santificación, para que llegues a glorificación, se va a dar en perfección, tú necesitas no solo no rebelarte, significa mantenerte, ser constante, aún a pesar de la aflicción, mirando al Señor. Mirando al Señor. ¿Quieres un ejemplo de eso? Tiene ahí 20 ejemplos en Hebreos capítulo 11 y tienes el ejemplo del ejemplo, que es Cristo, el cual dice que aún a costo de su sangre ni se rebeló ni desmayó. A los hijos verdaderos como eres tú, a la hija verdadera como eres tú, el amor del Padre nunca los va a dejar. Mejor se congele el infierno antes que eso pase. Pero necesitamos saber que ciertamente la vara que está en tu costado y el látigo que está en tus espaldas es la que tu Padre, de manera amorosa, sabia, fiel y mirando por encima de ti hacia la eternidad, ha proclamado, ha preparado para llevarnos de un estado de depravación vergonzosa a glorificación preciosa. No permitas que las lágrimas, no permitas que tus temores, no permitas que tu ansiedad, no permitas que tu egoísmo o tu orgullo te cieguen y no te dejen ver, como dice el himno: alzando mis ojos veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Que el Señor les bendiga.